Hola, un gusto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos, pasen. Permiso por acá. Sí. Por acá estamos. Hola, buen día. Roxana, la secretaria. Encantada, Marcelo, buen día. secretario administrativo. Bueno, este es el Consejo de Navarro. Acá estamos en la secretaría. Y este sería la presidencia, donde acá hacemos las reuniones de comisión, reuniones con vecinos, con áreas municipales. Las reuniones las hacemos acá. Bueno, estábamos trabajando recién. Bueno, hay 12 sillas porque nosotros somos 12 concejales. Les sigo mostrando el edificio. Me gusta que tienen todos los bloques acá a la entrada. Sí, ahí tenemos los nombres de cada concejal que pertenece a cada bloque, presidente, vicepresidente, vicesegundo y el secretario. Por acá tenemos el sector de conferencias de prensa, donde generalmente se realizan acá, o también cuando hay alguna sesión especial o algo que quiere venir los vecinos, se imponen sillas. Exactamente, tenemos ocupación máxima, entonces son 18 sillas. ¿Eso quedó de la época de pandemia o fue un tema de espacio también? Se hizo post pandemia, pero fue por un tema de espacio porque esta es una casa antigua, refaccionada, y la única salida que tenemos es esta que ingresó. Entonces se realizó este estudio para saber cuántas personas pueden estar acá si llega a pasar algo no haya peligro. Claro. Acá tenemos las oficinas de los secretarios de bloque. Perfecto. En una de ellas, bueno, se encuentra Matías, que es el secretario de uno de los bloques. Hola, buen día. Y después vamos a pasar, está la otra secretaría, ¿sí? Acá tenemos Fuerza Patria, Avanza Buenos Aires, y allá tenemos UCR Pro, ¿sí? Nos falta que, bueno, por espacios, ahora son 4 los bloques, faltaría una secretaría para Libertad Avanza, que fueron los últimos en incorporarse, pero bueno, por eso todo lo que se puede hacer en presidencia se hace en presidencia. Y acá bien. Y acá tenemos el recinto. Acá tenemos 44 personas que pueden estar contándonos a todos nosotros, contando a las chicas de limpieza y a, bueno, quien filma y todo el tema, ¿sí? Bueno, acá se ve claramente los 4 bloques. Me han dicho, Flor, son 12 o 24 concejales. 12 concejales somos. Sí, Navarro es un pueblo chico, creo, entonces por eso tenemos 12 concejales. Son en triángulo, ¿no? Vamos de mayor a menor. Okay. La fuerza en este momento que más concejales tiene es Fuerza Patria, que son quienes están gobernando, con 5 concejales. Después sigue UCR Pro, que somos 4, yo estoy como presidenta del consejo. Continúa Libertad Avanza con 2 y termina con Juntos, Espacio Abierto, que es un solo concejal. Y acá se sientan los técnicos. Acá está Marcelo, un secretario que maneja los bloques, y acá tenemos en la sillita porque acá se instala todo lo que son las cámaras para poder transmitir en vivo, sí, por Facebook, por Instagram, y por una red acá es RCO, que quien tiene ese cable puede verlo en vivo. ¿Sí? Los vecinos saben. Los vecinos siempre se comparten link por las redes para que lo puedan buscar en el momento. Igual en Facebook es por un vivo, así que les aparece. Y después siempre algún vecino que otro se acerca, siempre hay sillas. Pero bueno, sí. No te digo que lo veo un montón de gente, pero bueno, a mí ahora que estoy... Digamos, está uno que... Vamos a aclarar esto, que muchos consecuentes no los transmiten. No, sí, los transmitimos. Es medio oscura, pero acá, bueno, en Navarro sí se transmite. Sí. Las sesiones son públicas. Son públicas y la gente puede venir, no tiene que pedir invitación, nada de eso, a menos que, como digo, haya una sesión especial, alguna ordinaria, algo que sea de relevancia, que se pide. En ese caso se le deja a cada bloque cierta cantidad de invitados. Generalmente también se le deja un par de invitados a la intendencia y después siempre se dejan sillas libres para vecinos que vengan a ver. En la primera sesión que hicimos, por las dudas sumamos un televisor a una de las ventanas de afuera, porque en sesiones... Y por sesiones, no pasó en este caso, pero en sesiones anteriores sí se había acumulado gente y no podía ingresar, entonces, bueno, pudimos solucionarlo por ahí de una forma media rápida, no tan habitual, pero bueno, el que pasaba podía estar viendo la sesión en vivo desde la vereda.
Acá es donde sentás vos, ¿no? Acá con Rosana, la secretaria, que la vimos al principio, y ahí estoy yo. Perfecto, como el presidente de la sesión. Esta Exactamente. cuestión a veces hay configurantes más pasivos, hay una sesión tal vez polémica donde el vecino viene, grita, ¿será esa situación aquí en Navarro? Mira, estoy nueva acá en el consejo, o sea, estoy de diciembre, así que justo me tocó en presencia todo, para arrancar con todo. Hasta el momento no ha pasado, por ahí esperábamos que sea más concurrente la sesión de apertura, pero no, por suerte se llevó con tranquilidad, vino mucha gente, pero no hubo problemas de que quedó gente afuera. Entiendo por lo que sé de haber vivido acá o de haber escuchado que él siempre, por ahí sesiones polémicas son presupuesto, Más acalorada la sesión. exactamente donde viene más gente, donde se trata el presupuesto, se trata el impositivo, se trata la fiscal, por ahí esas son las que se pueden poner más picante, por decirlo de alguna forma. O si, yo recuerdo de muy chica, un momento que se quiso traer un basural a Navarro y la sesión se hizo en un club y fue de todos los vecinos convocados y yo me acuerdo que yo era chica y era un caos eso. Pero en este momento el consejo del día a día está trabajando por lo menos las sesiones bien, siempre hay alguna cuestioncita que se puede picar, pero la oposición está trabajando bastante en conjunto y no hay pique con el oficialismo, o sea, no hay pique fuerte, no hay insultos, no hay gritos, no hay maltrato. La cuestión humana sigue en boga, por decirlo de una manera. Mira, estamos transitando un momento donde se puede dialogar entre los concejales y estamos tratando de poder llevar ese diálogo también al Ejecutivo. Eh, pero hemos pactado reuniones, por ahí los primeros meses se complicó mucho, que sí, que no, pero ahora se han podido concretar con salud, estamos hablando de la seguridad. Pero bueno, entre los concejales acá hay diálogo y hay consenso y se trabaja, sobre todo en comisión, se trabaja muy bien. Lo último, tal vez para hacer, pues vamos a la entrevista finalmente, es ¿cuándo son las sesiones? Así los vecinos pueden verla o presencial. Las sesiones en Navarro se hacen los segundos y cuartos lunes de cada mes a las 8 es el inicio, se espera hasta 8:30, si está antes, obviamente se arranca antes, y bueno, y se transmite en vivo. Pero sí, segundos y cuartos lunes de cada mes, a las 8:30. El vecino puede acercarse. Sí, sí, se pueden acercar. Bueno, Flor, una vez más, gracias por recibirnos acá en el Consejo Deliberante, en tu oficina. Solo no empezar con una pregunta directa a la entrevista, sino como si fuera una presentación con vecinos, en un club, en algún otro lugar, que me cuentes quién es Florencia Bruno. Ay, qué pregunta. Bueno, yo soy la menor de 5 hermanas. Nací acá en Navarro, me fui a estudiar a los 17 y volví a los 27. Hoy tengo 29 años, volví hace 2 años. Y bueno, acá estamos. Yo estudié licenciatura en artes visuales, soy licenciada en arte y tengo un taller de enmarcados, donde también trabajo con mis hermanos, donde se hacen estampas, tipográfica, todo lo relacionado al arte y al diseño. Y bueno, y ahora en estos últimos meses, en este nuevo rubro, que es la política. Pero bueno, así. ¿Qué te motivó a entrar en política y ahora en el lugar donde te vio nacer, no? Bueno, vengo de una familia radical de toda la vida. Mi abuelo fue concejal, entonces la política siempre estuvo, siempre fui al partido, cuando se hacían las presentaciones de listas, siempre tuvimos en la UCR. Y cuando volví acá, yo ya estaba en pareja. Mi novio es venezolano, se llama Luis Alejandro, y él siempre le interesó mucho en la política. Entonces, bueno, desde que estoy con él, siempre atento a qué pasaba, vivimos todo el cambio. Probablemente de él, calculo. Sí, todo el cambio de él, eso desde ya. Bueno, él allá hizo política y bueno, también eso fue uno de los motivos por el que se tuvo que venir. Pero bueno, vivimos muy de cerca o muy atentos, que por ahí a mí en otro momento no pasaba, todas las elecciones de la Libertad Avanza, como el peronismo por ahí perdió lugar y ganó la Libertad Avanza.
la posición que por ahí que más relegada de la UCR. Entonces uno de a poco no se da cuenta, y cada vez estaba más metida. Y cuando vinimos acá a Navarro, las primeras cosas que hizo fue ir a la UCR y empezar a hacer parte, y bueno, yo lo acompañaba cada tanto. Y bueno, cuando me di cuenta estábamos en las reuniones chicas para las listas. Bien, sí. Así que sin querer queriendo, digamos, terminé muy involucrada, pero bueno, también me costó mucho por ahí aceptar un puesto, más un puesto tan cercano a concejal que era muy probable que ingrese. Pero al fin y al cabo la decisión fue que si yo me estoy quejando de la situación en que está Navarro, ¿Qué haces para como un cambio, claro? Claro, ¿qué puedo hacer para cambiar algo realmente? Y la única forma era involucrarse con todo lo que implica. Sí, obvio. Que uno estando afuera no se imagina todo lo que es estar adentro. Así que bueno, fue ese último día que se tenían que presentar las listas. Yo iba para un cuarto lugar, había accedido a un cuarto lugar y de repente, Flor, necesitamos en el segundo. Y bueno, pues... Inflar el pecho y bueno, bueno, la cara. Entonces, bueno, quedamos con Ramiro Castellari, que era el primero, que por suerte siempre agradezco y lo dije durante toda la campaña, que nos llevamos muy bien. Y se llevaba muy bien la lista en general, entonces fue muy lindo. Y amena la campaña y bueno, el proceso, fue una ¿no? Campaña menos, fue una campaña donde nosotros no decidimos ser una campaña violenta contra el otro, sino proponer lo nuestro. Pero bueno, siempre tiene sus cositas, pero bueno, nosotros decidimos no enfocarnos en los otros, ni en la violencia, ni en lo que le falta, entonces... Como hacer una pequeña diferencia, digamos, ¿no? Sí, y más tranquila, y lo que sí hicimos, que la gente agradeció mucho, fue golpear puerta por puerta y escucharlos. En las elecciones quedamos segundos, así que bueno, ingresamos con Ramiro. Y después de las elecciones, cuando teníamos que ver qué pasaba con el presidente, con el secretario, la oposición se empezó a reunir. Después de las primeras reuniones que se limaron asperezas y cuestiones del pasado que los que ingresamos nuevos por ahí no teníamos mucho que ver. Claro. Pudimos dialogar y llegar a un consenso. Entonces, donde quedaba yo como presidente y otro de la oposición ponía el secretario y el tercero era el vicepresidente. Entonces, bueno, se llegó al consenso, se presentó así y bueno, como teníamos mayoría, ahí quedé como presidenta. Bueno, qué orgullo y felicitaciones. Muchas gracias. En todo este proceso que me contás, desde, bueno, pequeña, por decirlo de una manera, viste cambiar Navarro, no sé si para empeorar o mejor, ahora me lo dirás, pero escuchando vecinos, estando en el comité, ¿vos cuál crees que soy que la política pública que más necesita Navarro en todo este proceso de crecimiento y de escucha, obviamente, ¿no? Mira, es muy fácil decir que siempre que antes estuvo mejor, porque todos los tiempos anteriores fueron mejores a los de ahora. Hay cuestiones que sí. Entonces yo creo que lo que más necesita Navarro en este momento es fortalecer los pilares, que es la seguridad y la salud. ¿Sí? Hasta que no podamos fortalecer y devolverle la confianza al vecino de que Navarro es seguro, y de que tenemos una salud pública que responde como corresponde. Digo, si no tenemos el plan no podemos por ahí pensar en otras cosas como el turismo. Yo entiendo y sé que en Navarro se viven muchas menos cosas que en otros lugares, por ejemplo, que el conurbano. Claro. No tiene ese proceso de conurbanización todavía. Claro, todavía no es constante los robos ni los ataques, no hay por ahora, espero que no haya asaltos a mano armada, ¿viste? No son tan graves, pero en Navarra igual no estaban pasando. Entonces tuvimos una racha en febrero y marzo de muchos robos, de llegar a 4 o 5 robos en un fin de semana. Entraderas a casa, incluso un par de vecinos mayores los ataron. Gente no grande, algo muy común. No, eso no. Después a otra casa también que quisieron ingresar y el hijo del dueño logró escapar, pero iban por él. Entonces, esas cuestiones a Navarro no estábamos acostumbrados y no nos tenemos por qué acostumbrar.
Después sí, el constante, viste, robo hormiga, o que Claro. te sacan la garrafa, que te sacan esto, pero bueno, porque nosotros tengamos menos delincuencia que en otros lugares, no nos tenemos Hasta procurar que relajarse. relajar. Entonces, bueno, por eso el consejo desde enero, desde que, bueno, yo ingresé en diciembre, el consejo se renovó en diciembre, desde enero, porque creo que empezamos a trabajar, la primera nota la mandamos el 4 de enero, se empezó a solicitar reunión con seguridad, con salud, con también por el tema de la recolección de los residuos. Bueno, fueron muy complejas, no se pudieron dar en ese momento. Después de varias invitaciones, recién esta semana logramos una reunión con salud, donde, bueno, por suerte pudimos hablar, fuimos a todos, o sea, faltaron algunos concejales, pero tuvieron representados todos los bloques, y estuvimos con el director y la directora y el secretario, y lo bueno es que se pudo hablar. Nosotros pudimos escuchar, ellos pudieron expresar cuál es la situación del Hospital de Navarra en este momento. La realidad es que el ciudadano perdió la confianza en el hospital, entonces tiene miedo de ir, no quiere ir o no cree en lo que le dicen. ¿El hospital es municipal o El provincial? hospital es municipal. Bien. Es municipal. Así que bueno, nos contaron toda esa situación, que están trabajando en eso. En un momento se fueron muchos médicos, porque el sueldo municipal es muy bajo acá, el de los médicos también, entonces muchos se han ido del Cuenca, sobre todo nos contaban. Entonces bueno, están tratando de mejorar todo eso, ya necesitan más médicos y todo, pero bueno, están trabajando para eso y están trabajando para elevar el nivel del hospital. Saben que no es ideal ni lo que quisieran, pero están trabajando para. Eso es lo importante. Bueno, por lo menos tenemos como una base de reconocimiento de la situación, vamos a decir, Exactamente. precaria del hospital. ¿Y crees que vos en estas soluciones paliativas de aumentar el sueldo o mejorar los recursos tal vez físicos? Bueno, ahí cosas en del la reunión se hospital, enteraron. de farmacias, hasta una gasa, un alcohol, una aguja, Claro, ¿no? el año pasado no les había alcanzado el presupuesto que se le había destinado. Nosotros acá todavía no tratamos el presupuesto del año 2026. Nos pidieron que lo tratemos y ahí se enteraron en ese momento que este año se les bajó el porcentaje. Entonces pasaron de un 32 y piquito del año anterior, este año un 28. Entonces, bueno, ahí se enteran en ese momento, entonces lo que le decimos es esto, uno hablando, ustedes se enteran de esto, nos dicen que el año pasado nos alcanzó, que hubo deficiencias, entonces para nosotros poder tratar, podemos pedir que de algún lado salga que se achique de otro lado y que se le destine al hospital que lo necesita. Y después, bueno, es un trabajo también que es de comunicación que falta. Si no hay comunicación, si no hay información, ahí es donde arrancan los malos entendidos. Entonces, hay mucha comunicación, qué es lo que se hace en el hospital, qué es lo que se puede hacer, las vacunaciones. Navarra es dentro de todo un pueblo chico, no es tan complejo poder informar a toda la ciudadanía para empezar a quitar ese resquemor que tiene la gente. Claro. ¿Está la misma situación quizás con Salitas que puede estar en el mall, en Almeida o en Marianas, o solamente es el hospital? No. En mall, en Almeida, en las Marianas pasa lo mismo. Hay salitas, pero por ahí no tienen los especialistas. Y tienen que acercarse a Navarro. Cualquier urgencia muy grave se tiene que acercar a Navarro, entonces siempre luchando de que las ambulancias estén en condiciones, de que no pase o que tengan nafta. Claro, es una cosa condenada a la otra, digamos. Exactamente, claro. Los caminos que no siempre están en las mejores condiciones. Es complejo. Es complejo. Y en cuanto a la seguridad que mencionaste hace un momento, Flor, ¿se da esta situación de deciden o abandono o se excusan que como la seguridad depende de provincia, no me mandan patrulleros? ¿Cómo es la situación de seguridad de Navarro? ¿O es un poco de ambas, quizás? Yo creo que es un poco de desidia o de no querer escuchar al pueblo. También es por ahí falta de que destinen presupuesto para que se creó la Guardia Urbana, por ejemplo. Entonces, por ahí la Guardia Urbana no tiene handy para poder comunicarse entre ellos. O suele pasar de que no hay nafta para que puedan patrullar. Entonces, bueno, con ellos no pudimos lograr ninguna reunión para saber datos específicos. También nos pasó con el hospital, fue una primera reunión amena, que se pudo hablar,
que se agradeció por parte de los funcionarios la escucha que nosotros escuchamos, los respetamos, no fuimos a juzgar, pero bueno, lo que les decíamos, faltan datos concisos, que nosotros se presentó un informe que ellos nos requirieron, pero para poder hacer un análisis real de la situación y desde el Consejo en qué los podemos ayudar. Bueno, con seguridad todavía no pudimos lograr eso. Se pidieron muchas reuniones, pero bueno, también hay problemas de que se va el secretario de que no, nosotros no tenemos información oficial, entonces no sabemos en qué estado está eso. O sea, el propio municipio tiene su propia revolución en cuanto a seguridad, y de lo cual esa información no llega al Consejo, ni siquiera en una cuestión, por decirlo de una manera, de generar una ordenanza de seguridad. Se de presentó, emergencia, ¿no? hace 2 años se habían presentado una emergencia en seguridad para que le destinen más fondos, igual que en salud, y fueron vetadas. Por ahí esas cosas, digo, decide a dónde. Si te están ofreciendo una herramienta para que vos te bajen más fondos desde provincia, desde nación, de donde fuere, Y los vuelques en tal situación, claro. y vetarlo por cuestiones políticas no es lo ideal. Porque acá, por más que uno sea un partido y otro del otro, al que tenemos que cuidar es al vecino. Así que bueno, ese es uno de los problemas también. Que espero que se corten esas cuestiones, que se empiecen a cortar esas cuestiones porque lo presenta un bloque o un partido, no se hagan. Ahora se presentó de vuelta 2 proyectos que se unieron para seguridad, la emergencia y otro de, no me acuerdo exactamente el nombre, pero son aplicaciones para que se puedan descargar los vecinos. Claro. En el teléfono y pueden avisar en el momento exacto. Como un botón antipánico virtual. Es un botón antipánico virtual sería, exactamente. Bueno, nos llegó el otro día un veto parcial en cuanto a lo económico, porque como todavía no está aprobado el presupuesto, pero bueno, vamos a ver si ahí podemos avanzar con esos. Los tenemos que trabajar en comisión. Perfecto. Todavía. Ojalá salga a flote. Y en cuanto a educación sucede lo mismo aquí en Navarro, no sé, las escuelas, jardines, y si existen las escuelas rurales. Sí, escuelas rurales hay muchas, igual que jardines. Lo que pasa con la educación que sí pertenece a provincia, sí. Entonces... ¿Pasa alguna cuestión por acá o es todo por el Consejo Escolar también? Sí, no, todo el Consejo Escolar. Por acá sí específico de educación. Sí tenemos la Comisión de Educación y todo, pero el diario, digamos, pasa todo por Consejo Escolar. Sí tuvimos problemas como en Navarro, como pasó en toda la Argentina hace unos meses atrás hace unos días atrás con las inscripciones que aparecieron de los tiroteos y todo eso. Entonces, bueno, ahí se hicieron pedidos de informes, medios de comunicación, pero sí, eso pasa todo por Consejo Escolar. ¿Y los jardines es la misma situación? Sí. Todo pasa por Consejo Escolar. Sí. Digamos, al otro año verían los gastos, como mucho, si hubo de educación una escuela, una refacción. No, bueno, eso está dentro del presupuesto. Claro, lo ven año vencido. Sí, con la rendición. Sí. Y en cuanto a obras que mencionaste recién, ¿existe acá una obra, no sé, o tal vez detenida por el gobierno nacional, o tal vez probablemente que Navarro necesita y el intendente no genera, tal vez, como puede ser el asfalto, una poda, una luminaria que... Y acá estamos en una cuestión así como candente, diría una amiga, complicada con el tema de las casas, que se hicieron, si no recuerdo mal, son 90 casas, creo, acá en Navarro, y después hay casas en las Marianas, que estaban casi terminadas, y hace 2 años, creo 3, no me acuerdo exactamente, no fueron entregadas todavía. Entonces, ahí se armó un lío porque desde el municipio salieron a decir que no se habían mandado los fondos en Nación, que habían recortado. Después salieron, hay una interna política ahí peronista, donde el intendente anterior era el de Hábitat de Nación y salió a decir que sí, se mandó todo. Entonces, bueno, la cuestión es que un problema, o sea, parece que la plata se mandó todo, pero las casas no están listas ni entregadas. Y el que sufre es el vecino. El que sufre son los vecinos que ya fueron, muchos ya fueron sorteadas, las casas ya saben que les va a tocar. Claro. Hace 3 años que no pueden ingresar porque no tienen la llave. Y las casas están siendo saqueadas. O sea, todas las ventanas rotas, le han roto cosas, le rompen, le roban. Ese es un gran problema. Después tenemos la situación hídrica que habían hecho estaban haciendo unos canales
para el desagote del pueblo y todo, pero bueno, no lo han podido terminar. Y en estas lluvias se está inundando el pueblo. La lluvia pasada, que fue el 20 y pico de abril, con 60 milímetros, ¿no? Se inundó el centro, por lo que no pasaba. Todas las calles de cordón a cordón. Entonces eso lo tiene muy, es una situación que tiene muy inquieta al pueblo. Es más, hoy con la lluvia yo estuve recibiendo un montón de mensajes de vecinos que le han tapado las cunetas para hacer veredas, pero no han hecho desagües abajo. Entonces, con lo que llovió de la mañana que yo les escribí justo, y Gracias nada, al sol. llovió Claro. muy poquito, ya tenían agua acumulada. Entonces se esperan grandes lluvias para mañana y están los vecinos preocupados. Y todo porque enseguida se rebalsa, Se inunda. se inunda, sí. ¿Hay un tema también con la situación de la laguna o es algo aparte la laguna? La O laguna sea, se desborda. Si sí, mal no recuerdo que tiene como tiene su terraplén. caudal. Sí. Tiene en la laguna el realiza un terraplén porque históricamente lo que se inundaba era la laguna y los barrios que quedan cercanos a la laguna, y sobre todo los que son muy bajos. Entonces yo no me voy a acordar exactamente en qué año fue, pero debe haber sido 2013, 14. Unas inundaciones grandes, se hizo el terraplén para que todo lo que se desborda en la laguna no pase al pueblo. Tema, bueno, que es lo que yo recuerdo, Sí, sí, se sí. hizo el terraplén, no se desbordó más la laguna, pero se empezó a inundar el pueblo. Porque Por el tampoco, o sea, el agua que sale también iba para allá. Entonces, ahora se empezó a inundar el pueblo. Pero bueno, tuvimos muchos años de sequía también. Entonces, todos esos años de sequía que no han llovido grandes cantidades, que las napas están bajas, todo escurría. Ahora vamos a arrancar con un año de lluvias e inundaciones. Posiblemente inundaciones, esperemos que no. Pero si vienen años de mucha lluvia. Entonces, sin responsabilizar, digamos, al pueblo, porque me hago cargo como argentino, somos bastante sucios, tenemos la cuestión de sí, tirar la basura o tirar papeles. sí. No sé si suele eso es lo mismo en un pueblo, quizás las calles están más limpias, Mira, acá pero es una rara combinación tal vez con el municipio no recolectando la basura, se sí, juntan tenemos ramas, un gran problema con eso etcétera. porque, bueno, como te digo, la falta por ahí de nafta nos afecta al municipio en todo, y entre eso que afecta es la recolección de basura. También falta, no solamente es culpa del municipio, eso también es culpa de todos nosotros como vecinos, de que se deja la basura en cualquier lugar, o se deja la basura y no se recolecta, entonces se va acumulando, que por ahí tiran basura en las zanjas. Es un trabajo que hay que hacer entre todos, o sea, es que los vecinos saquen la basura cuando corresponde y como corresponde, que para eso necesitamos que haya publicidad, digamos, propaganda, que haya información de cómo se debe sacar, cuándo se debe sacar, si es orgánico, si es reciclable. Después, los trabajos de mantenimiento, donde se limpian las cunetas, se limpian los desagües. Hay vecinos que me han dicho en estas últimas lluvias que los desagües no se limpian hace más de 15 años, que recuerdan ellos la última vez que los limpiaron. Y después, bueno, es la prevención y el cuidado. Claro, es toda la combinación que conlleva que ahora, Sí. tal vez el vecino que vive acá cerca está pensando, si llueve mucho, puedo tener mis cosas, ¿no? Y lamentablemente. Después te voy a llevar un tema más como más lúdico, en cierta manera, es la cuestión turística acá. Sí. Tal vez uno llega a escuchar que en las provincias, Luján tiene a Carlos Ken, Mercedes tiene a Jofre. ¿Cómo es la situación acá? No sé si en Marianas o en alguna parte, o probablemente en Navarro, esa cuestión de un boom turístico, ya sea por la laguna, etcétera. Acá lo turístico yo creo que también es un gran pendiente a explotar. Todavía no lo tenemos explotado como deberíamos. Sí hay lugares y restaurantes en las Marianas que, sobre todo ahora con todo lo que es las redes sociales, han explotado, entonces va mucha gente. Porque Navarra, dentro de todo, es un pueblo que se mantiene pueblo y estamos cerca de la capital. Entonces, viene mucha gente, muchos porteños decimos acá, que en 1 hora, menos 2 horas, están acá, pueden pasar el día a comer y volverse sin problema. Entonces yo creo que tenemos que explotar aún mucho más eso, pero sí, por el momento es Las Marianas, es uno de los lugares que por ahí más turismo atrae, y la laguna de Navarra. La laguna sí, ahora bueno, cerraron la temporada hace un mes atrás creo, pero la temporada de verano sobre todo viene mucha gente a acampar, mucha gente a pasar el día,
En estos últimos años se han sumado puestitos de venta de comida, de golosina, están los artesanos, entonces eso ayuda a que el turismo Colabore y crezca, ¿no? crezca, yo creo que... Pero bueno, de todas formas, primero, como te decía hoy, tenemos que tener los pilares fuertes, que son la seguridad y la salud, para poder explotar turísticamente a Navarro, porque la luna sería un gran ingreso para el municipio, un gran ingreso. Entonces, yo justo el otro día estuve hablando una reunión extraoficial, o sea, una charla con una arquitecta que se dedica a todo lo que es urbanismo de espacios verdes, y comentaba que la laguna puede ser contra Ramírez, con una remodelación, con un proyecto a futuro para que el turismo, para que las cabañas que están se puedan explotar al 100%, qué cosas sumar, qué se pueden hacer. Entonces, yo creo que es una deuda que tiene Navarro para mejorar muchísimo, podemos mejorar muchísimo con eso, que sea un gran ingreso para el pueblo. En esta cuestión de deuda, esto es más una cuestión personal, ¿no? Claramente, el tema acá del tren, que no llega, ¿es un beneficio o a la vez? Hay ciertos pueblos, y esto lo digo extraoficialmente, que no quieren que llegue el tren por una cuestión acá de hay una gran van a venir división. mucha gente de lo conurbano, y sé que es lo conurbano, ¿no? La cuestión de delincuencia, mucha gente, el pueblo no está, a veces no tiene la estructura para recibir tanta gente, pero a la vez el tren es como, bueno, pueden llegar los de carga, los servicios, o incluso gente, como vos decís, al turismo, que tal vez no tiene los medios, y se hace rara relación de que en Navarro, si no es por el 57 o 126, no, tampoco hay otro acceso. No. Acá está muy dividido la cosa. Gente que quería el tren como acceso. El tema es que el tren que venía acá nos dejaba en otro punto muy lejano de la capital y peligroso. Entonces, tampoco era... Digo, viendo otras posibilidades de por ahí... Te estoy hablando sin saber bien cómo van las líneas y por dónde venían por dónde venían las vías del tren. Pero por ahí, más que un tren, que el miedo del pueblo, incluyo, el miedo de todos, es que venga gente a robar y se vaya, como nos ha pasado mucho, nos pasa que vienen de conurbano, vienen, roban y se van. El miedo es ese. Entonces, lo que por ahí el vecino Navarro lo que pretende es una mejor conexión con un buen funcionamiento del 136, que ahora justo en este tema ahora de debate de vuelta porque reducieron los horarios y muchos servicios se suspenden. Entonces, es un buen funcionamiento del 136, una buena conexión con Luján, que solo tenemos 2 colectivos, o sea, nos quitaron horarios con el 57, pero nosotros teniendo una buena conexión a Luján, ya ahí estamos conectados a Capital muy fácilmente. Y después, Mercedes y Lobos, ¿sí? Entonces, ya conectándolo con los pueblos vecinos, ya podemos manejar exactamente, sobre todo Luján. Sobre todo Luján, no solo porque es un polo universitario muy grande para nosotros, porque muchísimos chicos estudian en la Universidad de Luján, sino que ya de ahí ya conectas con Capital. Así que yo diría que más que el tren, que sí, que da miedo, que no están seguros, que no quieren, es conectar un buen funcionamiento del 136, hay algunas líneas que te llevan hasta dentro de Capital, si no vos ya en Merlo te puedes conectar con el tren, pero sobre todo una buena conexión a Luján. Perfecto. Y esta cuestión de conexiones, vamos a decir, la conexión propiamente de una persona que quiere Almeida no puede ir a Mor, o sea, sí o sí tiene que ir a Navarro. Ese es el otro gran problema, la conexión de Navarro con sus localidades del interior. No hay conexión, si no tenés un auto. No existe, tal vez esa iniciativa del municipio de facilitar, tal vez un beneficio, un positivo para una empresa se asiente, o no existe. No hay nada en este momento, lo que hay son vecinos que cuando vienen, o sea, tipo remis hacen. Claro. Por, no sé, 40.000, no tengo ni idea, 40.000, 50.000 pesos te traen. Pero sí o sí tienes que venir hasta Navarro para poder transportarte a otro lugar, que ya de por sí Navarro por ahí tiene pocas conexiones. Claro. Y ahora te traigo como, vamos a venir más a casa, por decir una manera, es ¿cuáles pueden ser solicitudes o incluso reclamos que te pueden llegar acá al Consejo Deliberante desde un vecino de Mol o de Mariano, propiamente de Navarro? ¿Cuál es el requisito que
viene a solicitar aquí el vecino? ¿Qué es lo que viene a tratar? ¿Cuál es el Claro, problema, ya digamos? el consejo, no tanto el municipio. Puede ser una condonación, Mira, puede al ser consejo lo que o ingresa algo. mucho de los Sí, vecinos, te voy a decir este poquito tiempo que he estado sí. yo. Pero bueno, lo que más que nada solicitan los vecinos es el reconocimiento a alguien, a algún otro vecino, pedido de nombre, algún espacio, alguna calle, alguna rotonda, y después estos temas que por ahí ingresan por nota del tema de la basura, que tienen en la calle, eh, de que no pasa el regador en la temporada de verano, del tema de la inseguridad, que presentan notas. Pero bueno, acá es un pueblo chico donde nos conocemos todos, entonces yo te diría que el 80%, el 90% de los problemas de los vecinos lo desembocan directamente en algún concejal. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre hay un vecino que, che, está pasando esto, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahí dependiendo qué es, o lo tomamos cualquiera de los bloques del consejo, o se trae para trabajarlos en conjunto, o un bloque en particular presenta una nota, una minuta, un pedido de informe, o se le pide al vecino que lo presente, porque por ahí son vecinos autoconvocados, entonces creemos que siempre el vecino va a tener más fuerza que cualquier bloque. Claro, está haciendo cuestiones concejal en egoístas, le presenta particular. tal bloque y por eso no se lo Exacto. voto. Por eso mismo, ¿viste? Entonces, cuando son cosas por ahí más graves o que hay vecinos que están organizándose, siempre le decimos que es mucho más enriquecedor y valioso que nosotros acá, si bien se los asesora, se dice qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer, pero siempre es más enriquecedor que el vecino presente la queja, el proyecto, la minuta, la ordenanza, lo que necesite. Perfecto. Y en cuanto a la relación en los bloques, existe tal vez, creo que me lo mencionaste hace un momento, una cuestión mancomunada entre todos los bloques en esto, digamos, vamos todos juntos, tenemos todos los votos asegurados, o a la vez en algunas cuestiones no. ¿Cómo es esa dinámica de trabajo? Mira, con una en posición este tan momento, atomizada, ¿no? claro, la oposición está trabajando entre todo en conjunto, con mucho diálogo. Entonces, como oposición, sí, trabajamos más juntos. Con el oficialismo por ahí no, en los proyectos diarios, pero se trabaja muy bien en los 12 concejales en comisión. Nosotros acá las comisiones, al ser pocos concejales, son 5 comisiones, se trabajan todas en conjuntos, se hacen todas juntas, digamos. O sea, Claro. se hace una reunión. Si la semana tuvo esa sesión el lunes, se hace una reunión de comisión el jueves y el martes la semana siguiente. Pues ya el otro lunes tenés sesión. Entonces, en las reuniones de comisión se trabaja muy bien. Hasta el momento hemos podido trabajar muy bien, hemos podido sacar proyectos y hablar y dialogar, ponernos de acuerdo o no, pero siempre con respeto. Incluso en estas reuniones de comisión o las próximas que tenemos, se han citado a funcionarios para que vengan a explicar porque ha ingresado algún proyecto, algún pedido de informe, entonces se le ha solicitado al encargado del área, por decirlo de alguna forma, que venga al consejo a explicar a los concejales a ver qué es lo que pasa, qué pasa con este problema en particular, cómo se puede solucionar o cómo lo van a solucionar, qué es lo que van a hacer. Pero sí, yo la verdad que estoy muy contenta con eso porque el consejo siento que están trabajando bien y trabajamos bien en conjunto, a pesar de las diferencias de todo, porque incluso Claro, dentro de la sí, oposición, sí. incluso dentro de la oposición tenemos nuestras diferencias. Pero bueno, la escucha y el respeto hacia el otro hace que podamos llegar a un punto medio entre las diferentes opiniones. Hace un rato me mencionabas esta cuestión de que desde propiamente de la intendencia vetaban todo o vetaban parcialmente. Es una dinámica bastante difícil de tu parte, primero como presidente, ¿no? Siendo oposición, te llegan tal vez el proyecto votado, lo pasas a la intendencia, lo vetan, pero sos oposición a la vez. Porque no en muchos casos en los municipios, o sea que sos oposición presidenta y va al municipio que incluso es opositor a tu propio partido. Sí, sí, es complejo, por eso es complejo. Lo que pasa es que veníamos ya de una relación de consejo, intendencia muy cortante, más casi inexistente, te diría, de años anteriores. El último año fue intenso en el consejo, fue de mucho debate fuerte y acalorado, donde no había relación con el ejecutivo. Este año se intenta, por ahí no logramos todavía la comunicación directa con el ejecutivo, pero sí estamos logrando la comunicación con las diferentes áreas. Entonces,
Es complicado. Yo me acuerdo que ingresé el 10 de diciembre y creo que el 11, y si no fue el 11, fue el 12, ingresó vetado uno de los proyectos que habían presentado los concejales en las últimas sesiones. Entonces, bueno, ahora recién está arrancando el año, recién ahora ingresaron 2 proyectos vetados, parcialmente. Que la primera es que ingresan parcialmente y no totalmente. Claro. Por esta Entonces, cuestión del bueno, presupuesto que me mencionaste previamente, ¿no? estoy hablando de los proyectos de ordenanza, eran de seguridad. Uno de seguridad y otro de... ¿qué era? Para la luz, para empezar a poner paneles solares y que el vecino que tenga paneles solares La distribuye la energía. exactamente. Entonces, bueno, también fue todos los vetos parciales que tuvieron estos proyectos fue en el tema de la ordenanza, perdón, del presupuesto. Entiendo que hay una cuestión, obviamente esta área porque empezaste a trabajar el 10 de diciembre, pero tenés en conocimiento si previamente con otros concejales, cómo es el proceso de aquí en el consejo de el presupuesto cuando llega, la rendición de cuentas, se tiene acceso a RAFAM, cómo es la cuestión Sí, eso me con enteré. contralor del concejal, ¿no? Es como me tengo que enterar todo junto, ¿viste? Fue el 10 de diciembre. Sí, el presupuesto lo tenían que presentar en octubre, si no me confundo, y tienen una prórroga, ellos pidieron una prórroga, lo tenían que presentar el 31 de diciembre, el 30, porque el feriado. Y acá el consejo llegó el 9 de enero, si no me confundo, 9 u 11. Igual se tuvo la buena voluntad de aceptárselos, por más que ingresó fuera de término. Entonces nosotros, el presupuesto, todavía tenemos tiempo para tratarlo. La rendición de cuentas también ingresó el último día, que era el 30 de marzo, y la rendición de cuentas sí, tenemos 60 días de corrido para poder trabajarla y llevarla de vuelta a sesión y votarla, aprobarla o no. Eso sí son 60 días, porque si no se vota dentro de esos 60 días, queda aprobada. Así que bueno, justo anoche la reunión que tuvimos fue con el área de Hacienda del municipio, donde vinieron a explicar un poquito de eso y ya tenemos que programar nuevas reuniones para tratar el presupuesto y la fiscal y la impositiva. Pero si uno, por lo menos yo que ingresé nuevo, que no había sido concejal previamente, que ingresé siendo concejal y me tocó ser presidenta, uno se va enterando sobre la marcha muchas cosas. No hay ningún librito para ser concejal. No existe ni la universidad, ni el libro, no existe nada. Menos aún para llevar la presidencia adelante. Entonces, donde uno se entera del tema de plazos, de cómo se factura, cuándo las tenés que llevar. Por suerte con Roxana, que es la secretaria, también ingresamos las dos, siendo nueva en esto sin saber, pero por suerte mucho, un muy buen equipo. Roxana es muy activa, es muy atenta, muy trabajadora, entonces viene muy bien. Viene muy bien y nos hacemos compañía en este desafío. Está bueno que, esto lo digo más una cuestión etaria, que una persona tan joven como vos tenga esa iniciativa y esas ganas de trabajar, no por el pueblo, ni hablar por la representación que vos tenés de la institución y lo que conlleva, ¿no? Que tal vez en otros lugares no lo tienen. Y se da un caso, que es lo que te mencioné previamente, de esta primera de que estás mirando entre dos mundos, literal. Sí, exactamente, porque que la UCR está bien, fue a partir de que trabajamos en conjunto con la oposición, pero de que la UCR, cómo está pasando ahora todo el tema nacional y cómo tenga una presidencia, fue un gran logro. Y sobre todo que salió segunda en las elecciones. Entonces sí, es una carga importante. También el orgullo soy la primera presidente mujer de la UCR, siempre hubo hombres presidentes de la UCR, sí hubo de otros partidos, pero bueno, la UCR me tocó ser la primera mujer presidenta, así que bueno, también es un orgullo, es una mochila que hay que llevarla con bien y con orgullo. Con orgullo, pero con mucho respeto y cuidado. Mencionaste esto de la UCR y te voy a llevar como un poquito más atrás en esta cuestión en la elección nuevamente de septiembre, que fue la provincial, cuando uno ve los números, la oposición, aunque esté partida,
tuvo el mayor caudal de Sí. votos. Eso lo podés llegar a apreciar tal vez con el vecino a pie de Sí, pasa sí. esto, lo otro. Es que la oposición navarra está dividida. Ujú. Se hicieron muchas reuniones, yo no estuve presente, pero se dice que los compañeros estuvieron presentes, se trataron de hacer muchas reuniones para que la oposición vaya unida, porque se sabía, el pueblo lo pedía, pero bueno, por egos, por complicaciones, Cuestiones, obviamente políticas. por política, no se logró eso para las elecciones de septiembre. Entonces sí, la oposición fue dividida. Fue dividida y la UCR fue con dos candidatos jóvenes, porque el compañero Ramiro tiene 30 y pico años también, que nunca habían estado en política previamente. Al igual que Martina Blacortú, que está en consejo escolar ahora. Éramos gente joven, nueva, que no había estado previamente en política, que se estaba representando a un partido que siempre se lo caracteriza por ser un partido de gente grande, de viejos, por decirlo así. Entonces, yo creo que eso sumó mucho voto y sobre todo esto que te decía de que fuimos y hablamos vecinos por vecinos, o sea, hablamos cara a Casa cara. por casa, claro. Como éramos nuevos, nosotros no teníamos antecedentes en la política, la gente no te puede venir a recriminar tanto como le recrimina a alguien que ya está previamente. Y ya se conocen, esta fábula que me dijiste de en el pueblo nos conocemos todos. En el pueblo nos conocemos todos. Entonces, eso, y después cuando tuvimos los resultados, donde nosotros quedamos segundo, tercero, donde el tercero y el cuarto, tenemos Sí. todos muy poca diferencia de votos. Sí, un 20 y algo cada uno, si mal no recuerdo. Fue muy ajustada la elección, pero donde sumamos Fue de cuarto, sí. sumamos toda la oposición, tenemos el 70 y pico por ciento. Entonces, es algo que está pidiendo el pueblo unida, a gritos, que vaya la oposición unida, porque los que están gobernando en este momento, el pueblo no está de acuerdo. Entonces, bueno, eso fue uno de los puntos iniciales para poder sentarnos y dialogar y trabajar en conjunto. Por lo menos es este año. El año que viene esperemos, y yo ruego que siga así, pero bueno, ya es un año de electoral de vuelta. Entonces, bueno, ya después empiezan por ahí las disputas Las o los roscas egos para o el las año que roscas, viene. pero bueno, esperemos que no. Perfecto. Pero sí, lo pide el pueblo. Te finalizo con esta última consulta que ahora está muy en boga, el tema de las tasas que los municipios cobran y no cobran. ¿Cómo será la situación acá en Navarro, que tal vez no tiene una alta tasa de cobrabilidad, No, pero baja. también no Anoche nos decían tiene que nos bajó. esta cuestión de dónde cobra tasa? Que tengo que matar al vecino y obviamente las tasas solamente se crean acá o se sacan acá en el Consejo Deliberante. Claro. ¿Cómo es esta situación Bueno, acá en eso es Navarro? lo que tenemos que trabajar ahora. Sí, las tasas están bajando, eso es lo que nos comentaban ayer desde Hacienda, ha bajado un poco el porcentaje de cobrabilidad, en la planta urbana sobre todo, siempre en la rural es más alta. Este año se pidió un ajuste importante, donde se modifica esa famosa fórmula que tienen para sacar las tasas, que siempre el discurso es que es más alta la inflación, pero bueno, eso es lo que le explicamos a los vecinos, es que esa fórmula, uno de los elementos, o varios de los elementos, uno es la nafta, el otro es la soja y el otro no sé cuál es. Entonces eso va aumentando constantemente, entonces la tasa tiene un aumento. Por ahí no es el suficiente, pero bueno, no es que está fija desde el 2021, que es la última que se aprobó. Claro. La última Vienen fiscal. prorrogando, digamos, la ordenanza. Fueron rechazadas, creo, si no recuerdo mal. La que está vigente es la del 2021. Pero bueno, las actualizaciones se dan por el precio de la nafta, el precio de la soja, y maíz y no sé qué más es lo que tiene. Entonces, bueno, este año tenemos que trabajar sobre eso. Y lo que nosotros planteamos, lo que estamos haciendo en la reunión, ya la tasa de cobrabilidad es poca. Estamos en una situación económica que ellos nos dicen que es compleja. Sí, sí, sí. Entonces, lo primero que deja de pagar el vecino son las cosas que... Municipales. Sí, o las cosas que no tienen después una multa o te cortan el servicio, porque recorta por ahí primero, claro. vos no pagás y te siguen barriendo la calle igual, digamos. Y el otro punto es el servicio deficiente que se está dando. Entonces, si no tenemos un servicio eficiente, la gente no va a querer pagar. Entonces estamos en un círculo vicioso. Pero sí, es un tema a trabajar y vamos a ver qué pasa.
Veremos qué Vamos pasa. a ver qué pasa. Muy bien. Flor, Bueno, una vez más, muchas gracias, chicos. Gracias por por venir. recibirnos. Daré una fuerte gracias. Muchas gracias.